Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar el método Sistemas de Ecuaciones Diferenciales con Euler. El grupo está conformado por mi persona, Cindy Mosquera Acevedo, y mis compañeros Laura Castaño, Estefanía Castrillón y Santiago Sandoval. a continuación, entonces, iniciamos con la presentación. Bueno, historia del método. En 1707 nació el gran Leonhard Euler, un matemático y físico suizo. Se trata del principal matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos. Introdujo buena parte de la notación matemática actual e hizo grandes aportes al cálculo, por ejemplo, el método de Euler. En matemática y computación, el método de Euler, llamado así en honor a Leonhard Euler, es el más simple de los métodos numéricos para resolver un problema de valor inicial y el más simple de los métodos de Runge-Kutta. El método de Euler se publicó en el libro Institutionum Calculi Integralis en 1768 a 1770. Este método es de primer orden, lo que significa que el error local es proporcional al cuadrado del tamaño del paso y el error global es proporcional al tamaño del paso. El método de Euler regularmente sirve como base para construir métodos más complejos. Explicación del método. El método Euler consiste en un método numérico para encontrar la solución de una ecuación diferencial de primer orden con valores iniciales conocidos para un rango de valores como son x inicial representado como x0, y inicial como y0 y x final como xf y el tamaño de paso denominado h. Estas ecuaciones se expresan en forma general de la siguiente manera. Y de x es igual a una función de x y de y. El método Euler está definido por la ecuación iterativa y más 1 es igual a y más h por f xy. Se debe destacar que este método es una aproximación y su precisión depende del tamaño del paso h. En general, un paso más pequeño proporciona una mejor aproximación, pero también implica más cálculo. Las fórmulas del método Euler son las siguientes. x1 es igual a x0 más h, y1 es igual a y0 más h por f xy. Bueno, como ejemplo tenemos la siguiente ecuación que es de y de x es igual a x menos y más 2. Tenemos unos valores iniciales que son x inicial igual a 0, y inicial igual a 2, x final igual a 1 y h igual a 0.1. Entonces, pues se tienen en cuenta los valores iniciales. Para calcular el siguiente x sería 0 más 0.1, que sería el x anterior, más h, entonces nos daría 0.1. Para hallar la siguiente y debemos tener en cuenta la y anterior más h multiplicado por la función evaluada en el punto anterior. ¿Cuál es esta función? Es la que nos dice fxy. Entonces nos dice que la evaluemos en el punto anterior, que serían x y y. Entonces dice 0 menos 2 más 2, que allí estamos reemplazando los valores de x y de y en la función, que nos daría como resultado 0. Entonces, al hacer ya la ecuación que es y anterior más h multiplicado por la función evaluada en el punto anterior, nos quedaría 2 más 0.1 por 0, que nos daría 2. Y así sucesivamente se harían los demás cálculos hasta llegar a x igual a 1, que fue el valor que nos dieron de x final. Debemos tener en cuenta que el método calcula cómo cambia y conforme cambia x. Continuamos entonces con el planteamiento del problema. Tenemos un tanque
pues lleno de agua, el cual tiene un agujero en la parte inferior. El flujo de agua que sale del tanque a través del agujero que tiene está relacionado con la diferencia de altura entre el nivel del agua del tanque y el nivel del agua fuera del tanque, es decir, el nivel del agua que va saliendo. Entonces, los datos proporcionados para este ejercicio tenemos A, que significa el área de la sección transversal del tanque, que sería 5 metros cuadrados. Tenemos C sub D, que significa el coeficiente de descarga del agujero. Tenemos G, que es la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos H inicial, que sería 10, que significa pues el nivel inicial del agua en el tanque. Tenemos el tiempo inicial, que es T sub 0, y tenemos el tiempo final, el cual hemos definido como 20 segundos. Para este ejercicio vamos a considerar los siguientes parámetros del método de Euler. Entonces tenemos número de puntos de tiempo, que sería n igual a 1000, y el paso del tiempo se define, el tamaño del paso del tiempo se define como dt, la cual sería la ecuación t final menos t inicial sobre n. Entonces, para iniciar el procedimiento para la solución, tenemos como paso número 1, definir los valores iniciales, que vamos a poner en este momento h igual a 10 metros, t igual a 0 segundos, que sería el t inicial. Ya, segundo paso, vamos a calcular el tamaño del paso del tiempo. Entonces, como mencioné la ecuación anterior de t, sería 20 segundos, que es el tiempo final, menos 0, que sería el tiempo inicial, sobre n, que significa el número de puntos de tiempos, que sería 1000. Esta ecuación nos da como resultado 0.02 segundos. Como tercer paso, vamos a implementar el método de Euler en un bucle para cada punto de tiempo. Entonces, para ir en el rango de 1 hasta 1000, que es n, en este caso ya sabemos el valor de n, pues que es 1000. Entonces tenemos inicialmente calcular la tasa de cambio de la altura del agua utilizando una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial sería dH sobre dt, que sería el diferencial de el paso. ¿Me vuelves por favor la anterior? Sería H sería el nivel del agua final. Pasa porfa. Entonces sería el diferencial del paso del agua sobre el tiempo. Sería igual menos CD, que es el coeficiente de descarga del agujero, por A, que es el área del tanque. Eso multiplicado a la raíz cuadrada de 2 por G, que es la gravedad, por H, que ya sabemos nuevamente, pues que es el nivel del agua en el tanque. Todo esto dividido a. Aquí, en esta ecuación, podemos intervenir utilizando diferentes valores depende pues el requerimiento que nos esté dando el ejercicio en el momento. Para actualizar la altura del agua, usando el método de Euler, tenemos la ecuación H, que sería igual a H más el diferencial del nivel del agua sobre el diferencial del tiempo por dt. El dt, el cual calculamos en el paso número 2. Y como último punto de este tercer paso, podríamos actualizar también el tiempo, que sería con la ecuación t igual, sería como un t2, t sub 2. Ese t sub 2 sería igual al t inicial más el diferencial de t, que sería el del paso número 2. Punto 4. Código de Python de solución del problema. Para la primera línea importamos la librería NumPy, que se especializa en el cálculo numérico y en el análisis de datos.
especialmente para un gran volumen de datos. Para las siguientes líneas definimos las constantes. Después asignamos las condiciones iniciales y después insertamos una ecuación para definir el paso de tiempo. En la siguiente línea utilizamos un for para un rango de n. Dentro de ese for utilizamos dos ecuaciones. Para la primera usamos la fórmula de Euler. Ahí también actualizamos la altura del agua. La siguiente ecuación es para actualizar el tiempo. Por fuera del for importamos la librería matplotlib.pyplot, que es para poder hacer la gráfica, para poder graficar. En la siguiente línea es para definir cuáles son las variables para graficar, que ahí utilizamos la t de tiempo, h de altura. En las siguientes tres líneas es para agregarle un título a la gráfica. Para el eje X utilizamos un título de tiempo en segundos. Para el eje Y, un título de altura del agua por metro. Y un título para toda la gráfica sería nivel del agua en un tanque con agujero en la parte inferior. Para imprimir la gráfica utilizamos plt.chof, que es la encargada de mostrarme la imagen, como ahí podemos observar en la presentación. Entonces, finalmente presentamos los créditos. Queremos hacer un agradecimiento al libro de métodos numéricos para ingenieros de Steven Chapra y Raymond Canale. También una mención a los protagonistas que somos nosotros como equipo, mi compañera Estefanía, Cindy y mi compañero Santiago y mi persona Laura. Esta presentación fue dirigida por Alexander Arias para el semillero MMCC.